es fundamental distinguir, como dije en la conferencia, entre el sefardí que lo es, porque celebra los ritos, usos, costumbres y tradiciones con arreglo a las costumbres sefardíes, valga la redundancia, y el judío que es étnicamente sefardí. Ellos serán quienes tengan que valorar cuántos miembros de su comunidad son étnicamente sefardíes, porque hay que probar la descendencia directa de las familias que fueron expulsadas a partir del año 1492. Y serán ellos quienes, con arreglo a criterios de sus propias comunidades, tengan que determinar qué miembros de sus comunidades cumplen o no, qué miembros en Maguen David cumplen y qué miembros en Monte Sinaí cumplen. Tienen que ser sefardíes desde el punto de vista étnico, no sefardíes desde el punto de vista de los ritos. Lo que yo recomiendo es que los expedientes se construyan y se armen con argumentos sólidos para que la Dirección General de los Registros y el Notariado vea con buenos ojos el expediente y conceda la nacionalidad al solicitante. Yo estoy recomendando a cada comunidad con la que me he entrevistado que aporten no solo el certificado del presidente de la comunidad, sino también el certificado de la autoridad rabínica competente para firmar, que tendrá que ser la comunidad quien determine cuál de sus rabinos puede o no firmar, en base a lo que digan los estatutos o normas internas de la propia comunidad. Por lo tanto, certificado del presidente de la comunidad, en este caso Maguen David, Monte Sinaí y Comunidad Sefardí de México, y certificado del rabino que firme en cada una de estas tres comunidades. Ambos certificados es muy importante que vayan notarizados y apostillados. No basta con la firma del presidente y el sello de la comunidad, hay que notarizarlos y apostillarlos, porque si no, no tienen validez en España. A mí me consta que la comunidad sefardí, su presidente y su mesa directiva pues tiene una idea de quién puede firmar, de qué rabino puede firmar y de qué rabino firmará en Maguen David y en Monte Sinaí, pues me imagino que también tendrán una idea. Son cuestiones internas en las que yo no tengo por qué meterme. Respeto los procedimientos internos de cada comunidad. En todo caso, lo que se sugiere es que firme un solo rabino, no dos ni tres, un solo rabino por cada comunidad. Y es muy importante que cada comunidad judía que vaya a pedir certificados sobre la condición de sefardí originario de España del solicitante se registren como entidades reconocidas por la Federación de Comunidades Judías de España. No porque la Federación de Comunidades Judías de España tenga que decir ustedes pueden firmar o no, no. Se trata de que estas entidades aporten a la Federación de Comunidades Judías de España los documentos que especifica la ley para que cada solicitante cuando pida un certificado no tenga que andar molestando a la comunidad pidiéndole copia de los estatutos, copia de un certificado que diga que el presidente es el presidente y puede firmar, y que el rabino es el rabino y puede firmar, y que la comunidad está reconocida legalmente como entidad religiosa, en este caso en México. Si esos documentos que acabo de enumerar, esos 4, se aportan a la Federación de Comunidades Judías de España, bastará con aportar el certificado del presidente de la comunidad y del rabino para que la Federación en España expida un certificado avalando la autenticidad de los documentos que vienen de México, puesto que ya consta registrada dicha comunidad, sus estatutos y los certificados donde se indica quiénes pueden firmar en Madrid. Y se evita la molestia a la comunidad judía de residencia del solicitante. Los no judíos, como expliqué en la conferencia, pueden también aplicar, como se dice aquí en México, pueden también solicitar la nacionalidad. ¿Cómo solicitan la nacionalidad? Evidentemente no pueden pedir un certificado al presidente o al rabino de una comunidad porque no son miembros, ya que no profesan el judaísmo. Pero sí tienen otros medios de prueba que especifica la ley. La ley establece unos medios de prueba en una lista abierta de medios que se pueden aportar. No tasa, no hace una lista cerrada de documentos, son ABCD y nada más, no. La ley habla para los no judíos de informe motivado, de los apellidos y la genealogía familiar que determinen la descendencia del solicitante de familias que fueron expulsadas en su momento, o 2, acreditar el conocimiento del ladino. En este caso, para acreditar el conocimiento del ladino, yo entiendo, no sé si se podrá hacer en una entidad, por ejemplo aquí en México, en la Universidad Autónoma, que alguna facultad pues que tenga pues una sección especializada en ladino, que no lo sé si existe en la Facultad de Idiomas, no lo sé,
Y en todo caso, pues si no existiera, pues siempre existe la posibilidad de acudir al centro de Israel en relación con, pues bueno, pues el tema del ladino, ¿no? Pero la ley habla de cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente la condición de sefardí originario de España. Es decir, no hay que aportar solo estas dos pruebas a las que me estoy refiriendo. Ya habrá que evaluar y estudiar caso a caso. Ellos no pueden pedir a ninguna comunidad que se les expida un certificado, ni por el rabino ni por el presidente, pero pueden acudir a estos dos medios de prueba y a cualquier otra prueba que pueda demostrar que la persona desciende de una familia que fue expulsada de España en su momento. Yo quiero pensar en una comunidad en la que he estado recientemente en Panamá, que guarda archivos, documentos, actas de matrimonio, actas de defunción, actas de nacimiento, lista de cada uno de los miembros y actas de las reuniones que se celebraron, con fotografías inclusive, desde el año 1876, fecha de creación de la comunidad. Al tratarse de una comunidad de sefardíes que vinieron de Curazao, y al ser evidente que los sefardíes que llegaron a Curazao son genuinamente de origen sefardí, provenientes de España, o en muchos de los casos, no en todos quizá, pero es un indicio bastante sólido de que la persona que llegó a Curazao pues provenía de las familias que fueron expulsadas en su momento, en unos casos de Flandes, en otros pues de Turquía o de los Balcanes. Pues insisto, van a tener relativamente fácil los miembros de esta comunidad demostrar si ellos son parientes de alguno de los miembros que formaron parte de esa comunidad desde el principio. Pero claro, cada comunidad es un mundo, cada comunidad tendrá que valorar pues si se cumplen o no los requisitos. Hay un centro especializado en genealogía en los Estados Unidos de América, especializado en genealogía sefardí, y hay otro en Israel, creo recordar, si no me falla la memoria. En fin, hay instituciones especializadas en este tipo de cosas. Lo que no me vale es acudir a cualquier persona que diga que es especialista en genealogía sefardí para que certifique o haga un informe para hacer negocio de que la persona es sefardí. No, no, no. Acuda usted a una entidad de reconocida competencia y acuda a las mejores, porque si no, le pueden denegar la nacionalidad en España. Yo no sé si en España, es una cuestión que tenemos que todavía determinar, la Academia de la Historia, que tiene una sección específica de genealogía, pues podrá ayudar a la emisión de informes motivados en relación con los apellidos o la genealogía familiar. En todo caso, vuelvo a insistir, hay centros acreditados ya en el mundo, en los Estados Unidos de América, y creo recordar que también en Israel. En todo caso, he puesto el ejemplo de esta comunidad que se creó en el año 1876 en Panamá porque guarda libros que son historia viva de lo que ocurrió en su momento, historia viva de los primeros sefardíes que llegaron al Nuevo Mundo, en este caso a Panamá. Entonces, el criptojudío, si puede tener acceso de alguna manera a estos archivos históricos, podrá también de alguna manera determinar si es pariente o no de alguno de estos primeros inmigrantes sefardíes que llegaron a Latinoamérica. Nada en la vida es gratis, todo en la vida cuesta. Yo cuando me hice mi visado para trabajar en los Estados Unidos de América tampoco contaba con medios económicos, tuve que ahorrar un dinero y pagar pues el coste de un servicio para que una persona especialista en el asesoramiento en este tipo de cosas me ayudara a conseguir un visado que me permitió después trabajar en los Estados Unidos de América, el año 95 al año 2000. En fin, todo en esta vida cuesta. También hay que entender las razones del legislador español. No se puede abrir la veda con cualquier documento que permita a una persona pues decir que es sefardí sin serlo. La ley española es seria, es una ley que no es quizá la mejor, no es quizá la que hubiera querido la Federación de Comunidades Judías de España, pero es la que hay. Es una ley que equilibra en todo caso las expectativas, las enormes expectativas que hay en los sefardíes en todo el mundo, con la necesaria mesura que necesita un gobierno y una administración como la de España para poder atender con agilidad pues unos expedientes hasta un límite. La administración española tiene unos medios y se ha querido equilibrar esa demanda con los medios con los que cuenta la administración, y para ello pues se ha querido hacer un procedimiento garantista que permita al calificador
en este caso la Dirección General de los Registros de Notariado, determinar que efectivamente la persona cumple con los dos requisitos de la ley: la condición de sefardí originario de España y la especial vinculación con España. Los criptojudíos, los no judíos y los judíos que demuestren estos dos requisitos, una especial vinculación con España y su origen sefardí, en este caso originario de lo que entonces era España, los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, podrán conseguir, si cumplen y aportan los papeles adecuados, la nacionalidad española. Está abierta, quiero insistir en ello. La ley es una ley justa porque se abre a judíos, a criptojudíos y a no judíos que demuestren su linaje sefardí. Un informe motivado, insisto, tiene que ser un informe motivado, no decir me llamo Pérez o me llamo Toledano. No, mire usted, no. Usted me tiene que aportar un dictamen de una entidad reconocida y especializada en genealogía familiar y en este tipo de cuestiones, que me diga que yo tengo este apellido, que descendía de tal persona y que tal persona descendía a su vez de esta otra y que engarza toda esa descendencia con una de las familias que fue expulsada en su momento de los reinos de Castilla, Aragón o Navarra. No vale con decir me llamo tal. En todo caso, para expedir el certificado, quiero volver a reiterar, cada comunidad determinará qué es lo que le va a pedir al solicitante para demostrar su condición de sefardí. Porque en la comunidad uno puede ser miembro por el hecho de celebrar los rezos con arreglo a la tradición sefardí, pero eso no significa que sea una persona que pertenezca al grupo étnico de los sefardíes descendientes de quienes fueron expulsados de España. Porque hay quien entiende que es sefardí todo aquel que no es askenazim, pero no. Hay que distinguir el sefardí, que lo es solo porque celebra los rezos, los ritos y tiene usos y costumbres sefardíes, del que efectivamente lo es desde el punto de vista étnico. La Federación de Comunidades Judías de España, una de sus reivindicaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley ha sido precisamente la de abrir la ley a todos, a los que tienen medios económicos y a los que no tienen medios económicos. Y se ha criticado durante la tramitación parlamentaria el hecho de que hubiera que viajar a España hasta en 2 ocasiones. Conseguimos que solo hubiera que hacer un viaje, en este caso para comparecer ante el notario, porque antes había que también ir ante el encargado del registro civil en España para recibir su pasaporte. Ya no es así, al menos uno de esos 2 viajes se ha eliminado. Pero es cierto que la ley va a conllevar una serie de costes y se ha criticado por parte de la oposición, no sin razón, que efectivamente es una ley que restringe las posibilidades de todo aquel que pudiera estar interesado, porque va a tener asociado una serie de costes. Hay quien sitúa esos costes entre 4.000 y 6.000 euros. Eso fueron las palabras de uno de los portavoces de la oposición en el debate que hubo para la votación de enmiendas del texto que se votó en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio. No sé si los costes estarán ahí, pero ha sido objeto de crítica y no falta de razón. Es una ley razonable, porque, insisto, consigue, yo creo que como objetivo la reparación de un error histórico, reconoce la injusticia de las vejaciones, de las persecuciones, de los ataques, de los sufrimientos y padecimientos del pueblo judío, del pueblo sefardí, que se vio obligado a irse de su tierra, a desterrarse, a exiliarse, y se reconoce en el preámbulo de la ley el error histórico que aquello supuso y la injusticia de la expulsión. Y esto no es un tema menor, es un tema muy importante, porque es implícitamente una petición de disculpa al pueblo judío por lo que hicieron hace 523 años, en este caso los reyes católicos y el rey de Navarra. Pero la ley podría haber sido obviamente más ágil, con un procedimiento más flexible y
pues quizás se podría haber quitado uno de los dos requisitos. Una de las cosas que nosotros habíamos pedido era la eliminación del requisito de la especial vinculación y el de los exámenes, puesto que no había que acreditar especial vinculación cuando uno demostraba ser sefardí. Más especial vinculación con España que el hecho de demostrar la condición de sefardí descendiente de quien fue expulsado de España, pues era una cosa evidente. Pero bueno, son filtros que ha puesto el legislador no para impedir que la persona pueda obtener la nacionalidad, sino para, insisto, equilibrar las demandas que ha despertado en las comunidades sefardíes en el mundo con los medios con lo que cuenta la administración española para atender un volumen significativo de casos. Y es una ley que yo creo equilibrada y razonable. Europa no es antisemita. Europa es un conjunto de 28 países donde no hay antisemitismo. Sí hay actos aislados de ataques antisemitas, pero Europa no es antisemita. Europa se caracteriza por una diversidad cultural y por el respeto a la diversidad y a la diferencia religiosa en todos los países de Europa. Que en Francia haya habido ataques no significa que Francia sea antisemita. Y la prueba está en la reacción y en el comportamiento y el apoyo y en la solidaridad que el pueblo francés tuvo después de los atentados. No solamente el pueblo francés, estuvo Europa entera, los líderes de Europa entera, incluyendo al presidente del gobierno de España, estuvieron allí manifestándose en París. Europa no es antisemita, no hay que confundir determinados prejuicios de algunos desalmados, que los hay en todos los países, con la conducta generalizada de la población, que no es, insisto, antisemita. Si el gobierno de Francia hubiera apoyado los ataques que se produjeron en el supermercado kosher, entendería que me dijeras que Francia es antisemita, pero no fue así. Fueron ataques programados por dos terroristas que nada tienen que ver con la posición del gobierno francés o de la administración francesa. Francia no es antisemita, España no es antisemita y Europa no es antisemita. España quiere a sus católicos, quiere a sus judíos y quiere a sus musulmanes y a sus evangelistas y a cualquier persona. No se mira qué se piensa desde el punto de vista de la religión. Se respeta a la persona y esto es algo que hay que tener en cuenta. Porque si pensamos que Europa es antisemita, ¿qué podemos pensar de los países asiáticos o de determinados países en el Oriente Medio? En fin, para nada. Europa no es antisemita y lo afirmo con total seguridad. El objetivo de la ley es la reparación moral de un error histórico. España pretende abrir una nueva etapa de convivencia y de reencuentro entre el judaísmo y la hispanidad. España dice, nos equivocamos en su momento y como reparación queremos devolveros el que siempre fue vuestro pasaporte. España reconoce a los sefardíes como españoles que nunca dejaron de serlo. La Federación de Comunidades Judías de España, en la persona de su presidente, ha estado pues muy involucrado desde el principio, yo mismo también, pero otras organizaciones como FESEL han estado presentes. El Centro Sefará de Israel ha tenido no en la redacción, sino en la redacción de propuestas y sugerencias que se han ido pues remitiendo, como en cualquier otra ley, para corregir pues determinados aspectos de la ley que requerían de una mejora técnica. Algunas de esas sugerencias se han visto atendidas y otras no. Acabo de explicar que a nadie le gustaba poner el requisito de los exámenes. A nadie le gustaba que se pusiera una tasa. De hecho, conseguimos que se eliminara la tasa en el texto que salió el 25 de marzo del año 2015 del Congreso de los Diputados, pero luego la volvieron a poner en el texto que salió del Senado. El texto del Senado tiene pues, dos novedades fundamentales. Una es la tasa de 100 euros, que además no era de 100 euros, era de 75 en el texto inicial que hubo en una primera versión en el Congreso de los Diputados, y la entrada en vigor de la ley el 1 de octubre, que en el texto que salió del Congreso de los Diputados había una vacatio legis de 6 meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y otros temas pues menores. No conseguimos
pues que se quitara la tasa. Tampoco hemos conseguido o no han conseguido las personas que han trabajado en la tramitación parlamentaria de la ley, pues que se, en fin, eliminara el requisito de la especial vinculación o el de los exámenes. Pero también hay que entender las razones del legislador y de las personas que han intervenido en la redacción de la ley. Lo que hablamos a finales del pasado mes de abril con el secretario general del Instituto Cervantes es que el coste de hacer un examen de conocimiento básico del español no va a ser disparatado. Se ha hablado de una cifra que rondaría los 75 euros, o al menos esas fueron las palabras del secretario general del Instituto Cervantes a finales del mes de abril. Es lógico que se cobre una tasa porque hay que cubrir el coste de contratación, pues, de unos calificadores y de unos administrativos que atiendan miles de expedientes que van a entrar, pero me imagino que dotarán una partida presupuestaria específica a la Dirección General de los Registros de Notariado, que además necesita medios y debe de contar con medios humanos y materiales para poder atender como es debido los expedientes que vayan incoándose y entrando en la Dirección General de los Registros de Notariado. Es una obviedad que debe de contar con medios la Dirección General para que el funcionamiento de la ley sea razonable. Estoy impresionado con las organizaciones, con las comunidades sefardíes de México. Están muy bien dotadas a nivel de instalaciones, de personal, muy bien organizadas, y estoy gratamente sorprendido e impresionado por el funcionamiento de sus comunidades y de sus sinagogas. Ayer tuve el honor de asistir a la celebración del Shabbat, la sinagoga de la comunidad sefardí, y para mí fue emocionante, muy emotivo, y estoy gratamente sorprendido. Este es uno de los proyectos más bonitos, si no el más bonito, en el que he trabajado en mi vida. Y trabajar para mis hermanos y para devolver a mis hermanos el pasaporte que siempre fue suyo, para mí es un honor y una gran satisfacción desde el punto de vista moral. Poder ayudar a devolver a mis hermanos un pasaporte que siempre fue suyo. Yo vengo muy emocionado de Caracas, muy contento y feliz de haber estado en Panamá, en las dos grandes comunidades sefardíes, y gratamente sorprendido e impresionado, insisto, con las comunidades sefardíes de México. Poco más puedo decir. Cada una tiene su especificidad, su singularidad, sus maneras de funcionar, de trabajar, de celebrar en las sinagogas y de rezar en las sinagogas, y lo que demuestra el sefardismo es la riqueza cultural del judaísmo, del sefardismo, que además es riqueza cultural de España. Los sefardíes son, quiero recalcarlo, españoles que nunca han dejado de serlo. Y esto no lo dice Luis Portero, esto lo dijo don Juan Carlos en su primera visita a una sinagoga en el año 1987 en el Templo de los Ángeles. Lo dijo después el Príncipe de Asturias, con la concesión del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia a las comunidades sefardíes, y lo ha dicho también en la culminación de un progresivo proceso de acercamiento, la aprobación de esta ley, que lo que hace es, creo yo, intentar cerrar definitivamente las heridas del pasado. Y digo intentar porque habrá que ver cómo funciona la ley. Vamos a estar muy atentos los primeros meses a ver cómo funciona la ley, porque habrá disfunciones que habrá que corregir. Por ejemplo, las personas mayores, los sefardíes que tienen más de 65 años y 70, que son un significativo número de sefardíes en Turquía, por ejemplo, van a verse impedidos, o al menos van a tener dificultades para poder desplazarse a España a firmar ante notario. Y esto es un tema que habrá que ir viendo para poder pedir a nuestros políticos que en su caso se corrija este aspecto concreto de la ley, que se hace para todas las comunidades sefardíes del mundo, pero pensando especialmente en Venezuela y en Turquía, que son hoy por hoy las dos comunidades más amenazadas del mundo. Y claro,
pensamos que son las dos comunidades más amenazadas. Y es irónico o sería paradójico que pretendiendo ayudar a venezolanos y turcos, el procedimiento de la ley pusiera especiales trabas a un volumen elevado de sefardíes que tienen interés en solicitar la nacionalidad, no para venir a España, sino para quedarse en Turquía y tener un pasaporte europeo en caso de emergencia. Y habrá que pensar en qué mecanismos se pueden poner en marcha para corregir esta situación. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay otros muchos. Luego habrá que ir hablando, lógicamente, con el Ministerio de Justicia, que es el ministerio competente en España, para ir corrigiendo todas estas cositas. España, desde los años 80, reconoce a los sefardíes la posibilidad de conseguir la nacionalidad española. La singularidad de esta ley no está en que se dé la nacionalidad española a los sefardíes, porque ya los sefardíes cuentan con dos medios en el ordenamiento jurídico español para obtener la nacionalidad española. Uno es el denominado procedimiento de la Carta de Naturaleza, que hay 4.000 pendientes de resolución en el Ministerio de Justicia a día de hoy, que han solicitado sefardíes, que además se ha comprometido la persona de su director general a intentar resolverlas todas antes de la entrada en vigor de la ley, que será el 1 de octubre, confiamos en que así sea. Estas fueron además las palabras de Gabriel Elorriaga, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que pidió expresamente que se solucionasen todas estas cartas de naturaleza y que se concediera mediante decreto o no la nacionalidad a los 4.000 sefardíes que tenían pendientes sus cartas de naturaleza, que es un medio que ya preveía, como digo, el legislador español a los sefardíes para obtener la carta de naturaleza. Y dos, la residencia legal continuada en España, viviendo y trabajando o no, si se cuenta con medios económicos, en España durante un plazo de 2 años, daba ya a los sefardíes la posibilidad de obtener la nacionalidad española, con una cuestión que esta ley resalta respecto a esos otros dos caminos que existían desde principios de los años 80, insisto, que es el hecho de que con la nueva ley, aquel que obtenga la nacionalidad española no tendrá que renunciar a su pasaporte, cosa que sí tenía que hacer antes. Ahora con la nueva ley, un turco, donde no existe convenio de nacionalidad con España, Turquía creo recordar que no tiene convenio de doble nacionalidad con España, antes tenía que renunciar a ser turco para ser español. Ahora no. Ahora se permite que el turco mantenga su pasaporte y además tenga la posibilidad de conseguir un pasaporte español que es un pasaporte Schengen, un pasaporte europeo. La ventaja de tener un pasaporte español es obvia, no solamente le permite al portador de ese pasaporte vivir y trabajar o estudiar en España, sino además en cualquiera de los otros 27 países de la Unión Europea. Me quiero ir a vivir a Tallinn, a Estonia. Pues usted es libre de circular libremente como ciudadano de la Unión por cualquiera de los 28 países que la conforman. Y esto es una ventaja indudable. Me han preguntado también si hay que pagar impuestos por el hecho de tener el pasaporte español. Y la respuesta es no, siempre y cuando no se resida fiscalmente más de 183 días en España, que es lo que establece la ley en España. En cualquier caso, solo se pagarán impuestos si la persona tiene, como es natural, activos en España. Si tengo una casa en Marbella, obviamente tengo que pagarle el impuesto predial, como aquí se llama, que en España se conoce como impuesto de bienes inmuebles, al Ayuntamiento de Marbella. Y eso tiene que entenderlo la persona, no le va a ser gratis tener bienes en España. En todos los países es igual. Entonces, pues se paga impuestos si se tienen bienes y activos en España, o si se tienen negocios, o si, en fin, si se trabaja en España y si se percibe un salario y se reside más de 183 días al año en España, pues hay que pagar impuestos como en la mayoría de países. Pero quiero recalcar que la ventaja es indudable. Contar con un pasaporte español es disponer de un pasaporte para toda Europa, no solo para España. Quiero recalcar que son muchas las organizaciones que han intervenido para que la ley haya tenido un resultado que es razonablemente bueno. Es un resultado razonable, no es una ley perfecta, pero es una ley que yo creo que es razonable y con la que los judíos, los sefardíes, deben de sentirse satisfechos, más que satisfechos. Es un hito histórico que 523 años después
España diga hasta aquí hemos llegado y vamos a reconciliarnos definitivamente con nuestros hermanos sefardíes. Os vamos a devolver vuestros pasaportes. Bienvenidos, hermanos. Regresad los que queráis a vuestra tierra, que aquí tenéis las puertas abiertas. Y eso es importante y es emocionante y debe de ser valorado por las comunidades sefardíes.